Bienvenidos al segundo módulo de nuestro curso, La Educación y la Ciencia. Base introductoria de Ciencia y la Educación. Te quiero comenzar con una pregunta que probablemente te hace pensar. ¿Es la educación una ciencia o un arte? Piense en esto. Cuando ustedes eran estudiantes de la escuela, ¿alguna vez tuvieron un maestro que parecía tener magia? Un maestro que hacía que las clases fueran fascinantes, que todos entendieran, que nadie quisiera salir al recreo porque la clase estaba demasiado interesante. Y luego tuvieron también algún maestro que claramente no tenía idea de lo que estaba haciendo, que solo leía del libro, que nadie le entendía y que las clases eran un suplicio. ¿Qué hacía la diferencia? ¿Talento natural, carisma o había algo más? La respuesta es, hay mucho más. Y ese mucho más es precisamente lo que estudiaremos en este módulo, la dimensión científica de la educación. Permítanme decirles, la educación sí puede ser un arte, pero no puede ser solo intuición o algo espontáneo. Necesita ciencia, necesita investigación, necesita evidencia. ¿Puede la educación ser científica? Sección 1. Durante las décadas hubo un debate intenso. ¿Puede la educación ser estudiada científicamente como estudiamos la física o la biología? Algunos decían, no, imposible. Los seres humanos somos demasiado complejos. Cada estudiante es único, eso es muy cierto. No hay fórmulas ni leyes universales en educación. Otros decían o dicen, sí, debemos estudiar la educación con el mismo rigor que cualquier otra ciencia. ¿Saben qué? Ambos tenían razón y ambos estaban equivocados. Déjenme darles un ejemplo concreto. Supongamos que queremos saber si el método de enseñanza de lectura A funciona mejor que el método B para niños de primer grado. ¿Podemos investigar eso científicamente? Absolutamente. Podemos hacer un estudio, tomamos 100 niños, dividimos aleatoriamente en dos grupos, aplicamos método A a un grupo y método B al otro, y al final del año medimos qué grupo lee mejor. Eso es investigación científica educativa. Tiene metodología rigurosa, tiene datos, tiene resultados verificables. Pero aquí viene lo interesante. Esos resultados no serán una ley universal, como la ley de gravedad, porque quizás el método A funciona mejor en escuelas urbanas, pero no en escuelas rurales. Quizás funcione mejor con ciertos tipos de maestros, quizás funcione mejor en clases pequeñas. Entonces, ¿es la educación una ciencia? Sí, pero es una ciencia humana, una ciencia social, y eso significa que es más compleja, mucho más contextual, más matizada que las ciencias naturales. Y esto es importantísimo para ustedes como futuros maestros. Significa que no pueden solo confiar en su intuición o en lo que siempre se ha hecho. Tienen que conocer la investigación. Tienen que saber qué dice la evidencia científica sobre cómo aprenden los niños, qué método funciona mejor, qué estrategias son efectivas. Vemos la sección 2. La sociología y la filosofía de la educación. Ahora hablemos de dos campos que estudian la educación desde ángulos fascinantes, la sociología y la filosofía. Sociología de la educación también recuerda que la escuela cumple un papel de integración social. En Panamá, donde convergen grupos indígenas,
descendientes, migrantes y comunidades mestizas, la educación tiene la responsabilidad de garantizar una convivencia respetuosa, promoviendo valores de inclusión y equidad. Programas como la educación intercultural bilingüe y las iniciativas para reducir la deserción escolar son ejemplos de esfuerzos sociológicos aplicados en la práctica educativa nacional. ¿Qué significa esto para ustedes como maestros? Significa que tienen que ser conscientes de estas desigualdades y tienen que trabajar activamente para compensarlas, no para reproducirlas. Hablemos ahora de filosofía de la educación. La filosofía hace la pregunta más profundas. Sus preguntas fundamentales incluyen: ¿qué significa educar? ¿Qué distingue la educación de la mera instrucción, adiestramiento o adoctrinamiento? ¿Qué tipo de persona, sociedad queremos formar? ¿Qué conocimientos merecen transmitirse? ¿Qué relación debe existir entre educación y autoridad, entre libertad y disciplina? Estas no son preguntas con respuestas simples, pero son preguntas que ustedes tendrán que responder consciente o inconscientemente cada día que enseñen. En el ámbito general, la filosofía de la educación se apoya en corrientes como el humanismo y el pragmatismo, el idealismo o el pensamiento crítico para comprender la naturaleza del acto educativo. En Panamá, estas reflexiones han tenido un impacto significativo en la formulación de reformas educativas, en el diseño de los planes de estudio y en la promoción de una educación basada en competencias y valores ciudadanos. Sección 3. Relación con otras ciencias. Una de las cosas más fascinantes de estudiar la educación es que no es una disciplina aislada. La educación dialoga con muchas otras ciencias y eso la hace increíblemente rica. Psicología. Ya hablamos de esto en el módulo anterior, ¿recuerda? Pero vale la pena profundizar. La psicología nos dice cómo aprende el cerebro humano. ¿Saben que hay una ciencia llamada neuroeducación que literalmente escanea cerebros de niños mientras aprenden? Y han descubierto cosas asombrosas, que el estrés crónico daña áreas del cerebro relacionadas con la memoria, que el sueño es fundamental para consolidar aprendizajes, que el ejercicio físico mejora el rendimiento cognitivo. Eso significa que cuando ustedes dejan que sus estudiantes tengan un recreo de 20 minutos, no están perdiendo el tiempo, están optimizando su aprendizaje científicamente. Antropología. La antropología estudia las culturas. Y en un país como Panamá, con 7 pueblos indígenas, esto es crucial. La antropología nos enseña que no hay una sola forma correcta de aprender o enseñar, que las culturas indígenas tienen sistemas de transmisión de conocimiento sofisticados y valiosos, que impone un modelo educativo occidental si considera el contexto cultural que es una forma de violencia. Cuando un niño aprende en su comunidad, aprende observando a los adultos, participando en las actividades reales de manera práctica. Llega a la escuela y de repente tiene que sentarse quieto 6 horas, escuchando a un maestro hablar. Hay un choque aquí cultural enorme. La antropología educativa nos ayuda a entender eso y a construir modelos más interculturales. Economía. Hasta la economía tiene algo que decir sobre educación. Los economistas estudian la educación como inversión en capital humano. Calcular los retornos económicos de la educación, analizamos cómo el gasto educativo afecta el crecimiento. Puede sonar frío, pero es importante cuando el gobierno tiene que decidir
cuando el presupuesto destinado a educación necesita estos análisis económicos. Y para ustedes como maestro entender la economía de la educación les ayuda a exigir mejores condiciones. No es un gasto, es una inversión. Cada balboa invertido en educación de calidad retorna múltiples balboas en productividad futura. Sección 4. Investigación educativa en Panamá. Ahora hablemos de este tema en nuestro país. Necesitamos investigar educativamente que responde a preguntas como: ¿qué estrategia funciona mejor para enseñar español como segunda lengua a niños indígenas? ¿Cómo podemos reducir la deserción en premedia o en media? ¿Qué modelo de formación docente produce mejores maestros? ¿Cómo integrar efectivamente la tecnología en escuelas rurales sin internet? ¿Cómo realizar adecuación y ajuste razonado a los estudiantes de la población con necesidades educativas especiales y discapacidad? Y aquí viene la parte emocionante. Algunos de ustedes podrían convertirse en esos investigadores. Si ustedes pueden ser maestros, investigadores, que además de enseñar, estudian sistemáticamente su propia práctica y contribuyen al conocimiento educativo. Hay un modelo hermoso llamado investigación-acción. El maestro identifica un problema en su aula, diseña una intervención, la implementa sistemáticamente, recoge datos, analiza resultados. Eso es ser maestro científico. Sección 5. Filosofía, educación y política. Terminaremos con algo que es crucial: la educación es política. No me refiero a política partidista, me refiero a que la educación tiene que ver con el poder, con decisiones sobre recursos, con visiones de sociedad. Cada decisión educativa es política. ¿Cuánto del presupuesto va a educación? De decisión política. ¿Invertimos más en universidades o en preescolar? Decisión política. ¿Qué historia enseñamos en la escuela? Decisión política. ¿Qué valores transmitimos? Decisión política. Estos debates son filosóficos y reflejan diferentes visiones y de qué tipo de país queremos ser. Y ustedes, futuros maestros, van a estar en medio de estos debates. No pueden ser neutrales porque la educación nunca es neutral. Entonces, ¿qué filosofía educativa van a adoptar? Paulo Ferrer menciona una educación que es un brasileño famoso. Él decía que la educación o doméstica o libera. Conclusión: este módulo ha mostrado que la educación es una filosofía profunda, completa y científica. No solo es sentido común, no solo es vocación. Necesita conocimiento riguroso de múltiples ciencias. Cuando ustedes estén enseñando, es necesario que se pregunten: ¿qué dice la investigación científica sobre lo que estoy haciendo? ¿Cómo afectan las desigualdades sociales a mis estudiantes? ¿Qué filosofía educativa guía mi práctica? ¿Qué relación hay entre estas? Así que me despido y nos vemos en el próximo módulo.